Bueno, amigos, les pido una disculpa. Ustedes saben que la característica de este programa es que es totalmente en vivo y con todas las repercusiones que tiene un programa en vivo. Y bueno, afortunadamente está con nosotros la doctora Rosario Herrera Guido. La doctora Rosario Herrera Guido había con nosotros pactado un programa el 18 de agosto del año pasado, pero bueno, la doctora Guido es una de las personas sumamente ocupadas, catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitada a nivel internacional, porque ella seguido está promoviendo sus libros, ya sea en Europa, ya sea en Sudamérica, y bueno, es verdaderamente un halago que la doctora nos acompañe el día de hoy. Ella es de una calidad de que tiene una sola palabra, y dijo: Víctor, yo voy a tu programa, y lo cumplió. Bienvenida, doctora Rosario Herrera Guido. Gracias, muy amable por tan gentil presentación, inmerecida por cierto, porque hace un poco extralimitado tu calificación. No, creo que aquí sí me faltan palabras, y bueno, es una de las características precisamente de esto que usted ha estudiado, que es el psicoanálisis, la falta de la palabra. Y bueno, cuando la palabra surge viene totalmente todo el equívoco, porque estamos inmersos en este mundo de palabras. Quiero decirle, doctora Rosario, que nuestros alumnos en la ciudad de Zitácuaro, de la maestría en psicoanálisis, estaban ávidos de escucharla a usted, saben de usted, han leído mucha de su obra, y bueno, pues como usted sabe, yo he seguido desde hace mucho tiempo su trabajo, desde 1900 concretamente. Recuerdo que usted nos dedicaba, ya le decía a nuestro público, las primeras revistas de las naves de los locos, ¿sí? Esta revista que fue publicada en 1984 y que usted me hizo favor de dedicarme el 14 de septiembre de 1990, y bueno, nosotros hicimos un seguimiento, tan es así que vine a Michoacán a conocerla, bueno, un poquito más cuando usted estaba trabajando en la Facultad de Filosofía, era la directora de la Facultad de Filosofía para esos entonces que vine a radicar por acá. Y bueno, le estaba comentando a nuestro público la inmensa tarea que usted tiene que hacer al respecto. Quiero recordarle, doctora, pues digo, ¿quién más va a saber perfectamente de las dificultades que costó el diseñar, el poner las imágenes, todo lo que implica sacar una revista? Que tengo entendido que después del doctor Orozco, y no es el doctor Orozco, ¿cómo está? Guzmán Orozco. Bueno, el doctor Orozco, en el que tiene el nombre el psiquiátrico aquí de Morelia, es una de las primeras personas que empieza a sembrar lo que es el psicoanálisis en México. Por ahí tengo entendido que hay tesis que se están haciendo al respecto, recuperando la obra del doctor. Y bueno, yo les comentaba en varios círculos psicoanalíticos que usted prácticamente es la fundadora también en México del psicoanálisis. Hay algunos psicoanalistas, pero me parece que usted es la primera que difunde, y bueno, esa revista causó un verdadero vuelco. Quiero leerle a mi público, y si me permite, doctora, lo que en ese entonces hablaban en un panel que se organizó sobre la revista de la nave de los locos, que se presentó en la Ciudad de México, en la librería muy conocida que desgraciadamente desapareció, que es El Parnaso. Y dice lo siguiente sobre este panel: la nave de los locos en el Parnaso de Coyoacán. El 18 de julio a las 19 horas se dieron cita destacadas personalidades del medio psicoanalítico e intelectual en el foro que la librería del Parnaso en Coyoacán DF pone a disposición de las distintas manifestaciones culturales del país. En esta ocasión integraron un panel para presentar y apoyar la revista de la Universidad Michoacana, La Nave de los Locos. La doctora Marie Langer, catedrática del doctorado de la UNAM y autora de varios libros internacionalmente conocidos. El doctor Darbelio Castaño, director de la Facultad de Psicología de la UNAM. El doctor Armando Suárez, director de Psicología y Etología de la Editorial del Siglo XXI. La doctora Antonieta Torres, presidente del Círculo Psicoanalítico Mexicano.
la catedrática perdón, de literatura del Colegio de México y periodista de 1+1, Margarita Punto, y la licenciada en filosofía y maestra en psicología, Rosario Herrera Guido, aquí presente, directora de la revista. Y donde una vez presentados los integrantes del panel, fueron tomando la palabra en el orden siguiente. Marie Langer. Quiero felicitar a la directora Rosario Herrera, porque esta revista me parece excelente. El título me recuerda un episodio anecdótico. Cuando al visitar a Franco Basaglia, en Triste, estaba organizando un vuelo con 29 locos y 6 semilocos, es decir, 6 psicoanalistas, para demostrar que los locos no son peligrosos y pueden viajar en avión. Mientras volábamos, se comentó, en este siglo ya no es la nave de los locos, sino el avión de los locos. En la nave de los locos trabajan gentes no tan locas, pues nos brindan un material muy interesante. Hay pocas en las que se necesita mucha valentía para ponerse en esta aventura, tal vez un poco de locura para hacer juego con el título. Me dio un gran gusto la variedad de sus temas, el haber bajado a tierra un artículo de Jacques Lacan. Quiero hacer un paréntesis. Esta es la única revista. No existe un libro que haya publicado lo último que Jacques Lacan dijo. Pero bueno, sigo con el libro. Entonces, me dio un gran gusto la variedad de sus temas al haber bajado a tierra un artículo de Jacques Lacan y el desestabilizar el psicoanálisis, desmitificarlo y ponerlo a disposición de todo mundo, que es a lo que a veces soñaba Freud. Bueno, recomiendo calurosamente La nave de los locos. Y bueno, ya les leo quiénes estuvieron ahí. Armando Suárez prologa y sigue varias de las ediciones de diferentes libros y revistas. Doctora, usted me platicaba en una ocasión, de las tantas veces que he tenido el honor de conversar con usted, que tuvo que vender una casa inclusive para poder sacar adelante los números sucesivos a La nave de los locos. Usted comenta, cuando es su turno en esta revista, que el haber llegado al número 8, para usted fue un gran triunfo, porque las revistas que se sacaban un poco con respecto al psicoanálisis no habían llegado ni siquiera al número 5. Entonces, aquí ya estábamos en el número 8 y comenta usted que la revista en sus inicios era mimeografiada. Entonces, tengo entendido que salieron en total 16 números al parecer. 17 números. Yo traté de conseguir la mayoría. Recuerda usted que vine aquí a Michoacán a conseguir pues, algunos que pues usted sacó por ahí de su armario, de su colección, y bueno, pues me precio de tener prácticamente todo lo que usted ha publicado entre libros, artículos, conferencias, y bueno, pues desde ahorita me tendrá que autorizar como su biógrafo. Doctora, ¿qué nos comenta respecto de lo que implicó trabajar esta revista? Te agradezco muchísimo. La historia de las publicaciones es una historia deliciosa, de mucho gozo, pero también de ciertos escollos. Los escollos tienen que ver siempre con las cuestiones económicas. Yo en algún momento quise, como se dice popularmente, con toda mi alma, quise que alguna institución la cobijara por la crisis económica que había para los números y el siguiente número y etcétera, ¿no? Porque por supuesto que tú no desconoces que abrió sus puertas no solamente Parnaso como librería, sino también Gandhi. En Gandhi se distribuyó y en Gandhi llegaron a comprarla pues personalidades que yo considero que en algún momento me hicieron el honor de adquirirla, como la doctora Juliana González, doctora en filosofía, directora por 2 veces de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella también amante del psicoanálisis
en la línea de Fromm y del culturalismo, pero amante del psicoanálisis también. Y ella me comentaba que había encontrado con mucha alegría textos que no había podido encontrar en algunas otras partes. Quiero pensar, por ejemplo, que en algún momento, a veces por azares, llegaron a mis manos textos que no han sido publicados, por ejemplo, ni en la obra completa de Michel Foucault. Me refiero a un texto que se llama precisamente El poder y la norma. El poder y la norma, El poder y la norma es un texto de Michel Foucault que solamente salió en La nave de los locos, y que también estudiosos de Michel Foucault han venido a dar a Morelia a buscarme para adquirir ese ejemplar donde se encuentra El poder y la norma. Un texto que, por cierto, yo conseguí en Belo Horizonte, Brasil, en el primer Congreso Internacional de Antipsiquiatría, y que originalmente el texto lo tradujeron al portugués, pero es muy sencillo, con un buen diccionario y con paciencia, traducir el portugués. Así que traduje El poder y la norma para La nave de los locos. Hubo textos excepcionales, y decía que tuve mucho interés en que pudiera una institución, este número que tú tienes aquí, que conservas casi como si fuera un antique, dice que está la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo jamás puso una hoja de papel, jamás imprimió La nave de los locos. Fue muy triste la manera en que la universidad y las instituciones le cerraron la puerta a esta revista, y por otro lado muy explicable, ¿no? Recuerdo que en la imprenta de difusión cultural de la Universidad Michoacana, siendo universitaria, no me quisieron prestar ni una engrapadora para engrapar la revista. Entonces aquí aparece la Universidad Michoacana, pero en los siguientes números desaparece. Después hubo una entrevista que yo consideré una entrevista de cierto modo importante, porque en esa entrevista de alguna manera se dejaba ver, sobre todo, que era una entrevista precisamente del 1+1, donde se dejaba ver que había un olvido importante, que había un descuido. Y la entrevista me la hizo Margarita Pinto, que estaba en la parte cultural del 1+1, y Margarita Pinto dejó ver pues este descuido. Y justo que en este momento está de gobernador el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas designa al profesor Octavio Ortiz Melgarejo, que está, me parece que, encargado de prensa del gobierno del estado, que converse conmigo, que me atienda, y muestra de alguna manera el interés de que La nave de los locos sea apoyada. Tuve esa entrevista con el profesor Octavio Ortiz Melgarejo, pero fue una entrevista bastante, no solamente atropellada, sino desafortunada, porque él me dijo que la iba a pagar íntegramente el gobierno del estado, que el gobierno del estado iba a proponer cuál era el consejo editorial, lo iba a poner el consejo editorial, que en el próximo número iba un poema de una hija de él, y yo salí, me despedí cordialmente, pero salí como dice Jesús de Nazaret a sus discípulos: cuando no les escuchen, salgan, no volteen para atrás y sacudan las sandalias. No volví a ningún espacio oficial, ni del gobierno, ni de la universidad, ni de ningún lado, a solicitar apoyo, y continuó navegando, encallando, digamos con tropiezos,
con tempestades y llegamos al 17. Y no abandoné la publicación de la revista por falta de entusiasmo ni ánimo, ni porque hubiese perdido a los lectores ni nada de esto, sino porque las ocupaciones me llevaron por caminos de mucha saturación, precisamente en el campo editorial, porque fui coordinadora general de publicaciones de la Facultad de Filosofía. Tenía que encargarme de la revista Devenires, y por mis ojos pasaron incluso los libros colectivos e individuales que se publicaron durante algunos años, lo cual necesariamente me obligó a tomar distancia de este proyecto. Un proyecto que, por cierto, se ha subido a una ventana por Julio Ortega, doctor en filosofía y doctor en psicoanálisis, que se encuentra en la Universidad de Veracruzana, en Jalapa. Julio Ortega ha subido toda la nave de los locos a una ventana que se llama Carta Psi, Carta PSI y latina. Allí en esta ventana de Carta Psi hay una liga en donde se encuentran todas las naves de los locos, desde la número 1 hasta la 17. ¿No sabías? Doctora, por favor. ¿Sí lo sabías? Digo que yo me autorizo, desde este momento, me autorizo pues, en el psicoanálisis en que para ser psicoanalista se necesitan 3 cosas: teoría psicoanalítica, análisis didáctico, y la más compleja, pero que muchos dicen que la más sencilla, es la autorización por uno mismo. Claro que conocemos al doctor Julio Ortega, ¿verdad? Es docente en la Facultad de Psicología en Querétaro, donde pues fuimos a hacer pininos, y también sé que usted estuvo por allá estudiando psicología, y bueno, pues ahí fue donde hicimos el doctorado gratamente y tuvimos la fortuna de conocer al doctor Julio Ortega. Y como usted dice, Carta Psicoanalítica es una de las publicaciones que está en la red, de la más importante, y bueno, ahí no cualquier persona puede publicar, porque es pura gente que conoce el psicoanálisis. Pero entrando un poco en materia, doctora Rosario, hay una gran inquietud de la gente que yo siempre le hablo de usted. ¿El psicoanálisis es una ciencia? Aquí tenemos una disputa que no es nueva, que recorre todo el siglo XX. Por supuesto que Freud tuvo a lo largo de su vida y su obra la intención de llevar al plano de ciencia el psicoanálisis. No por ello deja en su obra esquemas, grafías muy teóricas, formalizaciones, tratando de darle incluso hasta un sustrato de representación formal, tratando de introducir incluso un tipo de formalización. Desde 1895, proyecto de psicología para neurólogos, intenta meter toda una serie de signos y de abstracciones que le permitan a él presentarnos un modelo de pensamiento, un nuevo paradigma de interpretación de la vida psíquica. Y Freud vive, trabaja y muere con este proyecto. No obstante, toda la crítica que se vino encima de parte del positivismo, que está en auge, que está en el culmen de la cultura y el pensamiento mundial, el positivismo le reclamaba un tipo de observación que él veía que era imposible proporcionarla, a propósito de que no es posible observar los procesos del lenguaje, no es posible observar lo que de alguna manera tiene que ver con lo que técnicamente los lingüistas desde Ferdinand de Saussure llaman el significante. Y cómo funciona la lengua, cómo funciona el lenguaje, ¿no? Y todavía uno entra lamentablemente a exposiciones. Estoy pensando en una exposición de Dalí, etcétera, y uno escucha este tipo de PowerPoint o de presentación visual en la que
te dicen que el inconsciente está en lo más profundo de la vida psíquica, que está en el fondo de la subjetividad, las profundidades del alma y cuestiones así, ¿no? La gran diferencia, Freud lo sabía, la gran diferencia entre el inconsciente romántico, que además se acuña en el alemán de Freud por los románticos alemanes protestantes, Schelling, Schiller, Goethe, el poeta Novalis, el mismo Nietzsche, todos usan el mismo término porque son pensadores en lengua alemana, el Unbewusst, el mismo de Freud, y Freud sabe con claridad tempranamente que el Unbewusst de los románticos es un inconsciente concebido en profundidad, debajo de la conciencia, que influyó incluso todavía en ediciones ahora, ediciones que podemos considerar poco autorizadas, a pesar de estar en firmas editoriales como Salvat, por ejemplo, que hablan del subconsciente. Escuchamos a los locutores de la televisión hablando del subconsciente, y en realidad Freud sabe que el inconsciente no está debajo de nada, ni detrás de nada, ni escondido en ningún lado. El inconsciente se le escucha. El inconsciente está en el lenguaje, y el inconsciente es un fenómeno del lenguaje en donde justamente uno escucha otra cosa, pero en lo mismo que se dice, no detrás ni debajo de nada, ¿no? Este otro decir, dada la naturaleza ambigua propia del lenguaje, porque una palabra puede querer decir dos o más cosas, ¿no? Un ejemplo muy didáctico de que una palabra puede querer decir más cosas, una o más cosas, es que incluso los usos del lenguaje, sobre todo a partir de lo local, de lo familiar, de lo regional incluso, o de lo nacional, una palabra puede querer decir más cosas, dos o más cosas, una o más cosas. Pues, decía yo, por ejemplo, en un receso en la Universidad de Chihuahua, en un auditorio algo grande,